Muy buenos días, profesor, compañeros y quien logre ver este video. Mi nombre es Ashley Cubilla y a mí me corresponde hablar sobre el capítulo 5 del libro Brady Emergency Care, su 12ª edición, el cual está compuesto por las terminologías médicas, anatomía y fisiología. Soy estudiante de emergencias médicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí y mi nombre pues es Ashley Cubilla y el catedrático de mis materias se llama el doctor Marcos Rivera. Bueno, debo empezar pues a manera introductoria diciendo pues que es de suma importancia conocer lo que es la anatomía y fisiología humana, ya que es una ciencia básica de mayor importancia en el ámbito pues de la salud, ya que nos proporciona el conocimiento en lo referente a la morfología, las relaciones y funciones de las diferentes estructuras del cuerpo y los diferentes sistemas. Debemos de recordar pues que el cuerpo humano está organizado en diferentes niveles según una jerarquía, por lo cual el estudio y aprendizaje de los diferentes tejidos, órganos y aparatos, sistemas, será de básica importancia para el momento de nosotros poder diagnosticar como tal una patología o una lesión que pueda tener el paciente. Lo primero que vamos a hablar son de los términos o la terminología médica. Debemos de recordar que los términos médicos se componen de palabras y las palabras médicas pueden estar compuestas de raíces, prefijos y sufijos, cada una con su propia definición, teniendo en cuenta que algunos términos médicos se combinan con una raíz o y estos dan una definición al momento pues de que nosotros tengamos que atender a nuestro paciente, utilizaremos constantemente lo que es la terminología médica. Debemos de tener en cuenta que los prefijos se agregan al comienzo de una raíz o palabra para modificar o calificar su significado, mientras que los sufijos son parte de las palabras que se encuentran al final de la raíz o palabra para completar su significado. Algunos sufijos se unen a raíces para formar términos que indican el estado, cantidad, condición de una persona. Entonces, aquí pues yo traje una listita de algunas raíces, como lo es adeno, que significa vaso, adeno, perdón, que significa glándula, vaso, que significa vaso sanguíneo, hemato, que significa sangre, hepato, que significa hígado, nefro, riñón. Todas estas son raíces, ¿verdad? Y estas son las que se encuentran al principio de una palabra. Ahora bien, vamos a hablar de los prefijos y sufijos. Debemos de tener en cuenta que la terminología médica la empezamos a estudiar desde que nosotros entramos a nuestra carrera y solo pues este es un breve repaso de todo lo que se ha estado hablando a lo largo de todo este tiempo. Los prefijos y sufijos son los que se encuentran al final de una raíz. Vamos a encontrar también prefijos que pueden estar ubicados al frente, como awan, que es ausencia, circun, que es alrededor, supra, que es encima, pre, que es antes, y algunos sufijos como algia, copia, centesis, oma, que es tumor, penia, que es deficiencia de, tomía, que es corte, megalia, que es crecimiento, y así. Estos sufijos los vamos a encontrar al final. Ahorita les voy a explicar cómo los podemos unir y qué resultado o este, qué va a decir la palabra cuando esté completada. Entonces, cuando ya unimos una raíz con un sufijo o un prefijo, vamos entonces a tener palabras como lo es gastritis, que su raíz es gastro, no tiene prefijo, pero su sufijo es itis, que itis es inflamación. Entonces, aquí hablaremos sobre la inflamación del estómago. Neuropatía, que su raíz es neuro, no tiene prefijo, pero sí tiene sufijo, que es patía, que es una enfermedad nerviosa. Bradicardia, que su raíz es cardio y su prefijo, que esta sí tiene prefijo, es bradi. Entonces, esta significa frecuencia cardíaca lenta. Y así hay una lista enorme de
muchas palabras a lo que nosotros le conocemos como términos médicos que utilizamos en el día a día al momento de nosotros pues atender a un paciente. ¿Cuándo, cuándo y cuándo no usar términos médicos? ¿Cuándo lo podemos usar? Cuando nosotros estamos dialogando con el personal de la salud, en que estos entienden o comprenden lo que nosotros queremos decir, más no podemos utilizar términos médicos con pacientes o familiares, ya que va a ser difícil de que estos comprendan lo que nosotros queremos transmitirle, o al momento de nosotros decir que el paciente tiene tal cosa, no le podemos hablar con términos médicos, pues porque ellos desconocen de eso. También con las personas que tienen algún tipo de discapacidad no podemos utilizar términos médicos y solo lo podemos utilizar con personas que son del área de la salud. Bien, cuando hablamos de anatomía, hablamos que este estudia las estructuras del cuerpo humano. También podemos decir que la anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, su forma topográfica, la ubicación, la disposición y relación entre los órganos y sistemas, mientras que la fisiología estudia lo que es la función del mismo. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir observando diferentes sistemas y vamos a estar explicando para qué sirve cada uno y su función y de qué está compuesto. También vamos a hablar de lo que son los términos anatómicos, que dentro de los términos anatómicos vamos a escuchar muchas veces hablar sobre una extensión, una rotación externa, una rotación interna, una flexión hacia adelante, una extensión, una hiperextensión, una abducción, que es cuando tenemos llevamos las manos hacia nuestro cuerpo, y una abducción, que es cuando llevamos las manos hacia afuera, como el dibujo que se encuentra acá. También vamos a hablar sobre las posiciones anatómicas, teniendo en cuenta pues que dentro de los términos anatómicos vamos a encontrar muchas veces que el cuerpo se puede dividir en dos partes, que ya sea eh, adelante o atrás. Podemos encontrar también que el cuerpo se divide en planos, que puede ser un plano frontal y un plano coronal, un plano frontal y un plano coronal. También podemos encontrar que el cuerpo lo podemos dividir en cortes, o puede ser mitades, arriba o abajo, superior o inferior. Creamos planos también que pueden ser transversal o horizontal. Podemos dividirlo también en líneas, que son la línea media del cuerpo, creando una línea imaginaria, que este puede pasar entre medio de los ojos y puede dividir el cuerpo en parte izquierda y derecha. Em, cuando hablamos del término medial, se refiere a una posición más cercana de la línea media. El término lateral se refiere a una posición más alejada de la línea media. El término bilateral es cuando divide el cuerpo en ambos lados. La línea axilar media se extiende verticalmente desde la axila hasta el tobillo, como podemos ver aquí, desde la axila hasta el tobillo. Y esta línea divide el cuerpo en mitades, una anterior y posterior. También podemos encontrar anterior y superior. Aquí hablamos de los planos, como podemos ver. Si hablamos de un plano sagital, este divide el cuerpo en izquierda y derecha. Si hablamos de un plano transversal, este divide el cuerpo en superior e inferior. Si hablamos de un plano frontal, podemos hablar que se divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Dentro también de esta charla les estaré hablando sobre los cuadrantes abdominales. ¿Por qué su importancia? Porque los cuadrantes abdominales los podemos dividir en cuadrantes y regiones. Cuando hablamos de las regiones, se divide en 9 partes, lo que es hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipocondrio derecho, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda.
Y cuando hablamos de cuadrantes, solo vamos a hablar que el abdomen se encuentra dividido en 4 partes y este es superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. ¿Por qué es importante conocer las regiones o cuadrantes? Porque dentro de cada uno de ellos se encuentran órganos que son importantes y esto nos permite diagnosticar de forma más rápida al momento que un paciente tiene una lesión y nos permite ir descartando como tal si el paciente sufrió una lesión en el hipogastrio o epigastrio, podemos saber pues que estamos hablando que allí se encuentra el estómago, el duodeno, el páncreas, eh, y así nos permite ir relacionando como tal lo que son algunas lesiones, patologías, enfermedades o traumas que el paciente pueda sufrir al momento de un accidente. También vamos a hablar de las posiciones anatómicas. Dentro de las posiciones anatómicas, pues vamos a tener una posición dorsal, que es a lo que llamamos decúbito supino, un decúbito ventral, que es lo que conocemos como decúbito prono, que es boca abajo, decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, la posición de Fowler, la semi-Fowler, la litotomía, que es una posición ginecológica, la de Trendelenburg, antitrendelenburg. Entonces, estas posiciones son importantes porque muchas veces vamos a encontrar a pacientes con diversas patologías en donde necesitaremos utilizar una de estas posiciones, como es la posición de Fowler o la posición de semi-Fowler. Cuando los pacientes tienen algún problema a nivel respiratorio, necesitarán algún tipo de estas posiciones anatómicas y es de suma importancia conocerlas. Ahora bien, nos vamos más allá, un poquito más allá, y vamos a hablar también de lo que son los sistemas del cuerpo humano. Dentro de los sistemas vamos a encontrar el sistema tegumentario, el endocrino, el sistema reproductor masculino, el sistema reproductor femenino, cuál es su función, de cómo está compuesto. Le vamos a hablar de algunos sistemas los más importantes que nosotros tengamos. También vamos a hablarles sobre lo que es la división de la columna, teniendo en cuenta que esta se divide, como observamos acá en la imagen, en cervical, torácica, lumbar y el sacrum y coxis. Es muy importante conocer cómo está dividida la columna vertebral, ya que muchas veces hay pacientes que tienen algún tipo de trauma y alguno de estos discos se puede lesionar y nosotros debemos de saber a nivel de más o menos dónde se puede encontrar la lesión y así poder hacer una buena inmovilización y así pues poder tratar bien al paciente para evitar lesionar más estas áreas. Vamos a hablarles sobre el sistema, eh, los 3 tipos de músculos que podemos encontrar en nuestro cuerpo. Vamos a encontrar el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Debemos de recordar que las células del músculo cardíaco están localizadas en las paredes del corazón y tienen una apariencia de rayas o estriadas y están bajo un control involuntario, mientras que las fibras del músculo liso están localizadas en las paredes de los órganos viscerales huecos, como lo son el hígado, el páncreas y los intestinos, a excepción del corazón. Tienen apariencia estriada y también está bajo un control involuntario, mientras que las fibras del músculo esquelético se presentan en los músculos que están adheridos al esqueleto. Tienen una apariencia estriada y está bajo control voluntario. Esto, pues, en cuanto a los tipos de músculos que podemos encontrar dentro de nuestro sistema. También vamos a hablar sobre, dando continuación a lo que es el sistema respiratorio, puedo decir pues que está formado por un sistema respiratorio superior y un sistema respiratorio inferior, en donde el superior está compuesto por lo que es la laringe, por lo que es la faringe y por lo que es la cavidad nasal. Y el sistema respiratorio inferior está compuesto ya por lo que es los pulmones como tal, la caja torácica, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alveolos, el diafragma. Debemos de saber que el sistema respiratorio superior
está compuesto ya como lo dije, de la cavidad nasal, de lo que la faringe y la laringe, en donde la nariz y la cavidad nasal forman lo que son las vías respiratorias para lo que se da como tal, pues la respiración. Los senos paranasales rodean las cavidades eh, nasales, la faringe conecta las cavidades nasales y la bucal, la laringe y las cuerdas vocales nos permiten respirar, hablar y cantar. Y hablando ahora pues de lo que es el sistema respiratorio inferior, debemos entonces de tener en cuenta que la tráquea es la vía respiratoria principal de los pulmones. Los bronquios como tal son los conductos que permiten el ingreso y la salida del aire a los pulmones. Los pulmones son las estructuras encargadas del intercambio gaseoso entre lo que es el aire que respiramos y nuestro cuerpo, mientras que los alvéolos, que están más aquí chiquitines, son son sacos microscópicos de aire que son el sitio donde se produce la respiración externa, mientras que el diafragma como tal es un músculo que es clave en el proceso físico de la respiración. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que el sistema respiratorio tiene funciones. Dentro de sus 5 funciones principales que voy a mencionar, está lo que es em, las principales estructuras del sistema respiratorio, incluyen, ya lo dije, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, pulmones, bronquiolos, y dentro de sus funciones principales está la inhalación y la exhalación, son la ventilación pulmonar. Esto es lo que llamamos respirar. En la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de la cavidad nasal y bucal. Se desplaza el aire por la faringe, la laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, este fluye en forma inversa por la misma vía pues en la que entró. Acá se dan los cambios en el volumen y la presión del aire en los pulmones, lo que desencadena la ventilación pulmonar. También vamos a tener dentro de las funciones la respiración externa, que es el intercambio gaseoso entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono, que este es desechado a través del proceso denominado respiración externa. Y este proceso tiene lugar en cientos de millones de sacos microscópicos denominados alvéolos, donde el oxígeno del aire es inhalado y se difunde de los alvéolos a los capilares pulmonares que lo rodean. Otra de las funciones también que tenemos es la respiración interna, que es el intercambio gaseoso entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El torrente sanguíneo lleva a las células y elimina el dióxido de carbono como desecho a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido a los pulmones por todo el cuerpo eh, a través de lo que es la respiración como tal. Cuando la sangre está oxigenada, llega a los capilares estrechos de los glóbulos rojos y liberan el oxígeno. Recordando que los glóbulos rojos transportan el oxígeno inhalado a los tejidos del cuerpo y traen el dióxido de carbono de regreso a los pulmones para ser exhalado. Cuando este proceso no se da, entonces se conoce como la falta o la hipoxia, cuando este proceso no se da adecuadamente. Otra de las funciones es que el aire hace que vibre las cuerdas vocales y esto crea el sonido. La fonación es la creación de sonido mediante las estructuras que se encuentran en las vías aéreas respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa de los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, el músculo de la laringe mueve los cartílagos aritenoideos. Los cartílagos aritenoideos junto a las cuerdas vocales o pliegues vocales. Cuando las cuerdas se unen, el aire pasa entre ellas y la hace vibrar y esto es lo que nosotros entonces conocemos como la fonación. Otra de las funciones es la olfacción
o la olfacción, pues, que es el proceso de donde comienzan las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a los receptores de la nariz. A medida que el aire ingresa a las cavidades, también podemos decir que se crea un estímulo que envía una señal al encéfalo. Las neuronas llevan las señales desde la cavidad nasal a través de los orificios de los huesos etmoidales hasta los bulbos olfatorios, y aquí es donde se da pues el proceso como tal. También vamos a hablar sobre lo que es el corazón o el sistema cardiovascular. Debemos de recordar que el corazón tiene 4 cavidades distintas y estas bombean sangre a las cavidades que se llaman las aurículas, los ventrículos y ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha. El lado derecho del corazón recibe sangre por en oxígeno de las venas, o sea, la vena cava, y la bombea hacia los pulmones por la arteria pulmonar, donde la sangre toma el oxígeno y se deshace del dióxido de carbono. El lado izquierdo del corazón recibe esta sangre rica en oxígeno de los pulmones por las venas pulmonares y la bombea hacia el resto del cuerpo por la aorta. Debemos de también recordar que el corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y detrás y levemente a la izquierda del esternón. Este está cubierto por una membrana de 2 capas que se le denomina pericardio. Este envuelve el corazón en una bolsa. La capa externa del pericardio rodea lo que son los principales vasos sanguíneos del corazón y este está unido a una espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio del ligamento. También debemos recordar que existe una capa interna del pericardio que está unida a los músculos cardíacos. Ahora bien, también debemos recordar que en el corazón existen válvulas. Las válvulas cardíacas, las cuales controlan el flujo de sangre por el corazón. Y estas son 4. Tenemos dentro de ellas lo que es la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula pulmonar, está más acá arriba, a ver, la válvula pulmonar, y tenemos también lo que es la válvula aórtica, en donde la tricúspide es la que controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. Perdón. La válvula tricúspide controla el flujo de sangre entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar es la que controla el flujo de sangre del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarlo. Mientras que la válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda a la al ventrículo izquierdo. Mientras que la válvula aórtica, aquí está, permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a lo que es la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Bien, también debemos de recordar que el corazón está compuesto por un sistema de conducción y por un aparato circulatorio, en donde los impulsos eléctricos generados este, por el músculo cardíaco estimulan la contracción del corazón. En el aparato circulatorio, el corazón y el aparato circulatorio están compuestos por el aparato cardiovascular. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos, células del organismo. Cuando esto no pasa, el paciente puede tener lo que también conocemos como hipoxia y puede lesionar algún órgano del corazón. El primer órgano que se va a lesionar va a ser el corazón como tal, y este puede tener una necrosis. Puede morir alguna parte del corazón y entonces ya esto necesita atención más
a nivel quirúrgico. Bien, ya mencionamos lo que eran las partes del corazón, vamos a ver lo que son las capas de la piel, que es otro sistema. Teniendo en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo y sus derivados están lo que es el cabello, las uñas, las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Estas conforman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones que tenemos de la piel son protectora, termorreguladora, balance de electrolito, sensorial y emocional. Debemos de tener en cuenta que la piel está formada por la epidermis, lo que es la dermis y lo que es el sistema subcutáneo, el tejido subcutáneo, perdón. Ahora bien, debemos de recordar que dentro de las funciones, como decía, tenemos como protectora. ¿Protectora por qué? Porque es una barrera contra las agresiones mecánicas, químicas y tóxicas que se encuentran en el medio. En también como lo es cuando el sol está en su máximo apogeo, pues ella hace filtro en las radiaciones ultravioletas. Termorreguladora porque protege del calor y del frío y mantiene la temperatura corporal. Si esta se encuentra lesionada, va a haber una alteración, entonces ya queda parte del equipo de emergencia poder utilizar lo que son mantas térmicas, utilizar soluciones para poder regular este, esta, esta, esta alteración. Como balance hidroelectrolítico, porque mantiene el equilibrio de los fluidos corporales al actuar como barrera ante las posibles pérdidas de agua, que era lo que decía hace poco, cuando un paciente se quema o hay un gran quemado y es una parte bastante considerable, casi en su 70%, el paciente va a perder líquidos y este va a haber que reponerlo. Sensorial porque transmite mediante los receptores las terminaciones nerviosas del tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Cuando un paciente se encuentra lesionado, ella va a responder mediante estímulos dolorosos. Eh, bien, también vamos a hablar sobre lo que es el sistema eh, los sistemas del cuerpo humano. Ya hemos hablado sobre varios, dentro de ellos se encuentra lo que es el óseo, muscular, circulatorio, está el sistema digestivo, el urinario, el hormonal, el respiratorio, el linfático. Existen diversos sistemas por los cuales se encuentran compuesto el sistema del cuerpo humano. Importancia a modo pues de conclusión, más que nada, debemos decir pues que el personal de la salud y todo el equipo prehospitalario y hospitalario tiene la obligación de conocer como tal lo que es la anatomía y fisiología del cuerpo humano para así poder saber las patologías que presenta este como tal y poder ir descartando al momento de que un paciente pues pueda sufrir una lesión. Es de suma también importancia el conocimiento básico, ya que muchas veces nos permite atender de forma rápida y oportuna a un paciente con alguna patología o alguna lesión como tal y nos permite actuar de manera inmediata y de manera oportuna para la atención del paciente, recordando que nuestro paciente, eh, eh, nosotros debemos de velar porque quede con las secuelas mínimas al momento de que el